Hay una pregunta que muchos compradores se hacen, pero pocos se atreven a responder. ¿De verdad un BMW es siempre mejor que un Toyota Fortuner? Porque cuando ves uno al lado del otro, parece una comparación imposible. Por un lado tienes lujo alemán, tecnología avanzada y una marca que representa prestigio. Por el otro, una camioneta japonesa que en muchos países es considerada casi indestructible. Pero aquí viene lo interesante, porque después de años de uso, miles de kilómetros y gastos de mantenimiento, la respuesta puede sorprenderte. Hoy vamos a descubrir cuál de estos dos autos envejece mejor y cuál podría convertirse en un error muy caro. Bienvenido a Sobre Ruedas. Imagina que pasan 10 años. Ambos vehículos tienen 200.000 kilómetros. La emoción del primer día ya desapareció. Ya no importa la pantalla, el logo o la primera impresión. Importa quién sigue funcionando con menos visitas al taller. Definitivamente la Toyota Fortuner tiene después de 10 años. Motor probado. Mantenimiento más accesible. Mayor tolerancia al uso duro. Mejor reputación de kilometraje alto. Por su parte, la BMW después de 10 años sigue siendo más emocionante. Puede seguir siendo excelente si está bien cuidado. Sistemas más complejos. Mantenimiento más caro. Consumer Reports analiza principalmente vehículos disponibles en Estados Unidos, mientras que la Toyota Fortuner no está presente en ese mercado. Por eso, para la Fortuner también tendremos en cuenta la reputación internacional del modelo, los datos de propietarios en mercados donde sí se vende y la experiencia de millones de usuarios. Porque precisamente ahí está una de las razones por las que esta comparación es tan interesante. BMW y Toyota representan dos filosofías completamente diferentes. BMW busca que cada viaje sea una experiencia premium. Toyota busca que cada viaje termine con una cosa, que puedas volver a hacerlo mañana. Y espera porque esto se pone mejor. Porque cuando hablamos de duración, muchas veces el ganador no es el auto que tiene más potencia o más pantallas. A veces gana el que simplemente sigue funcionando cuando los demás empiezan a pedir reparaciones. Ahora vamos a ver por qué esta SUV se convirtió en una de las favoritas en mercados donde las condiciones son mucho más difíciles. Después analizaremos BMW y veremos por qué muchas personas están dispuestas a pagar más por ella. Pero al final responderemos la pregunta que realmente importa. Si tuvieras que comprar uno para conservarlo durante muchos años, ¿cuál sería la decisión más inteligente? Porque hay un detalle sobre BMW que muchos compradores descubren demasiado tarde. Y también hay una realidad sobre la Fortuner que muchos amantes del lujo no quieren aceptar. Comencemos con la Toyota Fortuner, la SUV que se ganó su fama de indestructible. Para entender por qué la Toyota Fortuner tiene tantos seguidores, primero hay que entender de dónde viene. La Fortuner nació en el año 2005 como parte de la familia de vehículos derivados de la plataforma de la Toyota Hilux. Y esto es una parte fundamental de su historia, porque la Hilux no es una camioneta cualquiera. Durante décadas se ganó una reputación mundial por resistir condiciones extremas, trabajo pesado, terrenos difíciles, climas complicados, uso diario intenso. Toyota tomó esa filosofía y creó una SUV familiar con capacidad todoterreno. No nació como un vehículo de lujo, no nació para competir contra marcas premium, nació para cumplir una misión: transportar personas durante muchos años sin convertirse en un problema constante. Y aquí es donde todo cambia. Porque muchos vehículos actuales están diseñados pensando primero en la experiencia de conducción, la tecnología y la comodidad. La Fortuner está diseñada pensando en resistencia. Imagina una situación bastante común. Una familia compra una Toyota Fortuner porque necesita un vehículo para todo. De lunes a viernes, llevar niños al colegio, ir al trabajo, hacer compras, moverse por la ciudad. Pero llega el fin de semana y la situación cambia. Quieren viajar, salir de la carretera, visitar lugares donde un SUV normal empieza a tener problemas. Aquí aparece una de las grandes ventajas de la Fortuner. Su construcción está pensada para soportar ese tipo de vida. No tienes la sensación de estar manejando un vehículo delicado. Tienes la sensación de estar manejando una herramienta, una máquina preparada para aguantar. Pero ojo con esto, esa misma fortaleza tiene un precio. La Fortuner no es el SUV más refinado del segmento. La suspensión está más enfocada en resistencia que en suavidad. En ciudad puedes sentir que es más grande, más pesada y menos cómoda que algunos rivales. Y aquí aparece la primera diferencia con BMW. Mientras BMW intenta que el conductor disfrute cada curva, Toyota intenta que el dueño no tenga que preocuparse después de miles de kilómetros. Ahora imagina otro escenario.
Una persona compra una Fortune usada después de varios años. Quizás tiene 100.000 o 150.000 kilómetros. En muchos vehículos, esa cifra comienza a generar preocupación. Pero en la Fortune, especialmente cuando ha recibido buen mantenimiento, muchos compradores todavía la consideran una compra segura. ¿Por qué? Porque sus componentes están pensados para soportar mucho trabajo. El motor, la transmisión y la plataforma tienen una filosofía conservadora. Toyota normalmente no busca ser la marca más extrema en prestaciones. Busca equilibrio, busca reducir riesgos, y esa mentalidad explica por qué muchos propietarios mantienen sus Toyota durante 10, 15 o más años. Ahora hablemos de algo que muchas veces se ignora: la sensación al conducir. Cuando subes a una Fortune, lo primero que notas es la posición elevada. Tienes una visión dominante de la carretera. Sientes que estás en un vehículo grande y protegido. La dirección no tiene la precisión deportiva de un BMW. No pretende tenerla. La Fortune no quiere ser un auto deportivo. Quiere ser una SUV preparada para diferentes situaciones. En carretera transmite seguridad. En caminos malos transmite confianza. Y fuera del asfalto es donde realmente empieza a demostrar por qué existe. Pero aquí viene lo interesante. Si vienes de un SUV Premium, probablemente notarás diferencias. El aislamiento acústico puede ser inferior. Los materiales interiores pueden sentirse menos exclusivos. La tecnología puede no ser tan avanzada. Y ese es el punto donde muchas personas se confunden. Porque comparan una Fortune con un BMW pensando solamente en lujo. Pero la pregunta correcta es otra. ¿Lujo o durabilidad? ¿Sensación premium hoy o tranquilidad durante años? Este es probablemente el punto más fuerte de Toyota. La confiabilidad. La marca japonesa tiene una enorme reputación mundial por fabricar vehículos capaces de superar grandes kilometrajes. Y la Fortune hereda parte de esa filosofía. No significa que sea perfecta. Ningún vehículo lo es. Puede tener puntos débiles. Por ejemplo, consumo elevado en algunas versiones. Manejo menos deportivo. Interior menos sofisticado. Menos tecnología que algunos rivales. Pero cuando hablamos de problemas graves a largo plazo, ahí es donde Toyota suele destacar. Porque una reparación sencilla después de muchos años es muy diferente a una reparación costosa de un sistema complejo. Y aquí, BMW entra en una zona completamente diferente. Dependiendo del país y la versión, una Toyota Fortune nueva puede estar aproximadamente entre $35.000 y $55.000. Su precio puede variar bastante según equipamiento, motor y mercado. Pero la clave no está solamente en cuánto cuesta comprarla. Está en cuánto cuesta mantenerla. Porque un vehículo que cuesta menos reparar puede terminar siendo más económico durante toda su vida útil. Y esa es una de las razones por las que muchos compradores eligen Toyota. Pero quiero preguntarte algo. Si tuvieras que elegir hoy, ¿preferirías un vehículo más lujoso, con más tecnología y mejores sensaciones? ¿O uno que probablemente puedas conservar durante muchos años con menos preocupaciones? Déjamelo en los comentarios porque aquí empieza la verdadera batalla. Porque ahora llega BMW. Y aquí es donde la comparación se vuelve mucho más interesante. Porque BMW tiene algo que Toyota Fortune no puede ofrecer fácilmente. Una experiencia de conducción que ha enamorado a millones de personas. Pero también tiene una realidad que muchos compradores descubren después de firmar la compra. Y espera porque esto se pone mejor. En la segunda parte veremos si el lujo alemán realmente compensa frente a la legendaria resistencia japonesa. Ahora vamos al otro lado de esta comparación. BMW, una marca que durante décadas ha construido una imagen basada en una idea muy clara: placer de conducción. Mientras Toyota desarrollaba vehículos pensando en resistencia y simplicidad, BMW seguía otro camino. La marca alemana quería que cada vez que una persona se sentara detrás del volante sintiera algo especial. No solamente transportarse, disfrutar, sentir conexión con el vehículo. Y esa filosofía convirtió a BMW en una de las marcas premium más reconocidas del mundo. Pero aquí viene la pregunta importante. ¿Esa experiencia premium significa que BMW es mejor compra a largo plazo que una Toyota Fortune? Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Porque compran con los ojos. Ven un diseño elegante, un interior lleno de tecnología, una pantalla enorme, un motor potente, un emblema que transmite estatus. Pero después de varios años aparece la verdadera prueba: la propiedad diaria, los kilómetros, el mantenimiento, las reparaciones. Porque comprar un BMW nuevo puede ser una experiencia increíble, pero mantenerlo durante muchos años es una historia completamente diferente.
BMW nació en Alemania en 1916. Aunque sus primeros años estuvieron relacionados con motores de aviación, con el tiempo la marca comenzó a construir automóviles deportivos y de lujo. Su reputación creció especialmente gracias a modelos que combinaban potencia, equilibrio, tecnología y una conducción muy enfocada al conductor. Durante décadas BMW creó vehículos que no solamente eran medios de transporte, eran vehículos emocionales. Por eso muchas personas dicen, un Toyota me lleva de un lugar a otro, pero un BMW me hace disfrutar el camino. Y esa frase explica perfectamente la diferencia entre ambas marcas. La Fortune busca que llegues, BMW busca que disfrutes llegar. Pero ojo con esto, cuando hablamos de comprar un vehículo para 10 o 15 años, la emoción inicial no siempre es lo más importante. Imagina ahora una persona que compra un BMW SV. Puede ser un X3, un X5 o un modelo similar. El primer día probablemente la experiencia será impresionante. Te sientas dentro y notas la diferencia. Los materiales, la posición de manejo, la calidad de los botones, el sonido del motor, la respuesta del acelerador. Todo transmite una sensación más exclusiva. En carretera, BMW tiene una ventaja clara. La dirección es más precisa. El vehículo se siente más conectado. Las curvas son más divertidas. La suspensión puede ofrecer una combinación excelente entre comodidad y deportividad. Aquí BMW gana. Y hay que decirlo claramente, Toyota Fortune no está diseñada para competir contra esa sensación. Son filosofías diferentes, pero ahora viene la parte que muchos compradores descubren después. Porque después de 5 años, la pregunta deja de ser, ¿cuál me emociona más? Y empieza a ser, ¿cuál me cuesta menos mantener? Imagina otro escenario. Una persona compra un BMW usado con algunos años de antigüedad porque encuentra una gran oportunidad. El vehículo está impecable. Tiene pocos kilómetros. Tiene un precio atractivo. Parece una compra inteligente. Pero después llegan los mantenimientos. Un servicio especializado. Componentes electrónicos. Sistemas más complejos. Piezas premium. Y aquí aparece una diferencia enorme frente a Toyota. No significa que BMW sea malo. Ese es un error que muchas personas cometen. BMW puede fabricar vehículos excelentes. El problema es que la complejidad tiene un precio. Un vehículo con más tecnología normalmente tiene más elementos que pueden necesitar atención con los años. Ahora hablemos de conducción, porque aquí BMW tiene una de sus mayores fortalezas. Cuando manejas un BMW, la sensación es diferente. El vehículo responde rápidamente. La dirección transmite información. El motor entrega potencia de una manera más emocionante. La posición de conducción está pensada para quien disfruta estar al volante. Es una marca que entiende algo. Hay personas que no solamente quieren llegar, quieren disfrutar cada kilómetro. Y ese es un punto donde BMW supera claramente a Toyota. Pero aquí viene lo interesante. La mejor experiencia de conducción no siempre significa la mejor decisión económica. Un automóvil puede ser increíble durante los primeros años, pero el verdadero valor aparece cuando analizas toda su vida útil. Cuando hablamos de confiabilidad, BMW ha mejorado mucho con los años. Los modelos modernos tienen grandes avances en calidad y tecnología. Sin embargo, siguen siendo vehículos complejos, y la complejidad puede aumentar los costos cuando aparecen problemas fuera de garantía. Un BMW bien mantenido puede recorrer muchos kilómetros, pero requiere algo importante: un propietario comprometido. No es un vehículo para ignorar mantenimientos. No es un vehículo para usar aceite incorrecto. No es un vehículo para retrasar servicios. Aquí Toyota tiene una ventaja. La Fortune suele perdonar más. BMW exige más cuidado. Es como comparar dos atletas. Uno puede correr una maratón con poco mantenimiento. El otro tiene un rendimiento superior, pero necesita una preparación mucho más específica. El punto fuerte de BMW es claro: la experiencia de conducción. Si una persona disfruta manejar, BMW ofrece algo difícil de igualar. La sensación premium, el diseño, la tecnología, el comportamiento dinámico, la imagen, todo eso tiene valor. Porque comprar un automóvil también tiene una parte emocional. No todo es cálculo, pero su punto débil también es evidente: el costo de propiedad a largo plazo. Especialmente cuando hablamos de vehículos usados o con muchos años. Un comprador debe considerar mantenimiento especializado, piezas más costosas, reparaciones electrónicas, depreciación. Y aquí Toyota empieza a tomar ventaja. El precio depende mucho del modelo.
Un SUV BMW nuevo puede comenzar aproximadamente alrededor de $50.000 y puede superar fácilmente los $80.000 o más, dependiendo de la versión y equipamiento. Es una diferencia importante frente a una Toyota Fortuner. Pero la pregunta no es solamente ¿cuál cuesta más? La pregunta correcta es ¿cuál me dará más tranquilidad durante los próximos años? Comparación final. Toyota Fortuner versus BMW. Ahora vamos a responder la pregunta del título. ¿Qué auto dura más? La respuesta depende del tipo de propietario. Si eres una persona que busca un vehículo familiar, resistencia, viajes largos, menos preocupaciones, mantenerlo muchos años y controlar gastos, la Toyota Fortuner tiene una ventaja muy clara, porque su filosofía fue creada alrededor de la durabilidad. Es una SUV que no intenta impresionar, intenta sobrevivir, y eso tiene muchísimo valor. Pero si eres una persona que busca placer de conducción, lujo, tecnología, prestigio, sensaciones premium, BMW tiene algo que Toyota no puede ofrecer: la experiencia emocional. Entonces, ¿Toyota Fortuner humilla a BMW? La respuesta no es porque sea más lujosa. No lo es. Tampoco porque sea más rápida. No lo es. La Fortuner gana en una categoría específica: durabilidad y tranquilidad a largo plazo. BMW gana en otra: emociones y experiencia de conducción. Pero si la pregunta es ¿cuál tiene más posibilidades de acompañarme durante muchos años con menos dolores de cabeza? Mi elección sería Toyota Fortuner, porque cuando un vehículo supera los años difíciles, cuando sigue arrancando cada mañana y cuando no te obliga a gastar grandes cantidades en reparaciones, ahí es donde realmente se demuestra el valor de un automóvil. Ahora quiero saber tu opinión. Si mañana tuvieras el dinero para elegir uno, ¿comprarías una Toyota Fortuner por su resistencia? ¿O elegirías un BMW por su lujo y experiencia al volante? Déjamelo en los comentarios porque quiero saber qué piensa la comunidad de Sobre Ruedas. Y si estás buscando comprar un auto y quieres evitar errores caros, suscríbete al canal. Porque aquí no hablamos solamente de autos bonitos. Hablamos de los autos que realmente valen la pena después de miles de kilómetros. Nos vemos en el próximo video.